si bien el resultado puede considerarse un poco sorpresivo, las medidas económicas que aparentemente van a ir tomándose no lo son. Es un poco lo que se venía anunciando en toda la campaña que el presidente electo hizo como candidato. Eh, Personalmente, bueno, primero creo que hay que respetar la voluntad popular y la masividad del apoyo que ha tenido, y eso merece mínimamente esperar que efectivamente se tomen las medidas y creo que se merece en función de eso un cierto periodo de gracia. No obstante, personalmente yo creo que lo que él propone como plan económico no va a dar los resultados que se esperan. O sea, él se centra exclusivamente en que la inflación es producto del déficit fiscal o de la financiación de ese déficit mediante emisión monetaria, cuando, bueno, yo adscribo las teorías de que es un fenómeno multicausal y en una economía como la Argentina, disminuir abruptamente el gasto público puede traer consecuencias muy negativas, en el sentido de que en una segunda fase, o sea, en el tiempo siguiente, va a provocar, como eso provoca una caída de la actividad económica, a su vez se produce una baja de la recaudación, lo que obliga a nuevamente tener que reducir el gasto para no incurrir en déficit. Y eso corre el serio riesgo de tener una situación de esta inflación, pero de la cual es muy difícil salir en el tiempo. Se corre el riesgo de que eso se mantenga, digamos, ya permanentemente en la economía argentina. Se está hablando con mucha fuerza, ¿no? De esta inflación. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa? Bueno, generalmente se asocia los procesos inflacionarios, no los, digamos, tan exagerados como los que vivimos nosotros, pero en economías más estables y que tienen variaciones de precio reducidas, como podría ser la mayoría de los países desarrollados, se dice que la inflación se acentúa cuando la economía se recalienta, es decir, cuando hay mayor movimiento o más consumo, más demanda de bienes de lo que el sector productivo puede ofrecer al mercado. Entonces, la solución o la medida, la herramienta para, digamos, enfrentar el problema inflacionario es aumentar la tasa de interés para que eso, digamos, induzca a los actores económicos a reducir su consumo y cambiarlo por ahorro. Entonces, eso hace que cuando se reduce el consumo, la economía detiene un poco su crecimiento o crece a tasas menos elevadas, y eso provoca que el proceso inflacionario disminuya o se detenga. Pero eso es una medida de política económica que es muy útil en los países estables, desarrollados. Cuando tenemos procesos inflacionarios tan importantes como el que vivimos nosotros, eso no causa el mismo efecto, porque se necesita aumentar mucho la tasa y no provoca una caída sustancial en la inflación, y a su vez reduce la actividad económica. Si a eso le sumamos una disminución del gasto del sector público, que también es consumo en la economía, porque el Estado en qué gasta: en jubilaciones, en sueldos, en este caso también en los subsidios para que las tarifas que nosotros pagamos sean más económicas, y eso
hace que las personas tengamos más dinero para consumir. Si el Estado se retira de eso, reduce el consumo, el ingreso disponible de los habitantes. Entonces nosotros vamos a consumir menos. Si la población consume menos, la actividad económica va a disminuir, o sea, vamos a crecer menos, se va a producir desempleo, el consumo va a caer y el crecimiento, como se mide, que es el Producto Bruto Interno, va a disminuir de un año a otro. Pero paralelamente, el efecto que eso puede traer sobre la inflación no es inmediato. Entonces, vamos a tener que la inflación va a continuar, digamos, estable, o sea, o incluso incrementándose mes a mes por un periodo considerable de tiempo y la economía no va a crecer. Entonces, en definitiva es eso, estanflación, estancamiento de la actividad económica con un proceso inflacionario. El peor de los escenarios. Claro, ese es el peor de los escenarios porque, o sea, a ver, podés tener inflación, que es una situación negativa, con crecimiento, que es una situación positiva. Entonces lo que hay que tratar es de reducir uno sin que se reduzca el otro. Si vos provocás una reducción abrupta del nivel de actividad económica y consecuentemente, porque convenzamos, no, la inflación no va a bajar solamente por reducir el déficit fiscal. Primero, porque no es la única causa. Si paralelamente se produce una devaluación, el incremento de precios va a continuar. De hecho, ya lo vimos con la devaluación que se produjo en el mes de octubre. A su vez, no es tan seguro que pueda sostener esa caída del déficit en el tiempo, porque ¿cómo se mide el déficit? Lo que cobra el Estado por los impuestos respecto de lo que gasta. Si el consumo es menor, las empresas facturan menos, pagan menos impuestos, entonces por más que reduzcas el gasto vas a tener menos ingresos y el déficit va a ser muy difícil que eliminarlo. En el plano de lo especulativo, ¿sería otro el escenario si hubiera sido otro el resultado del balotaje? Con otras dificultades seguramente, pero no se estaría hablando de este proceso particularmente. O sea, el otro candidato, el que ofició o sea, el ministro de Economía, tampoco ofrecía, o por lo menos lo que vino haciendo en los últimos tiempos, fue una política para tratar de llegar a las elecciones, o sea, no podemos engañarnos respecto de eso. Fueron, digamos, subsidios y otra serie de partidas que se volcaron en la población como forma de cubrir tanto la pérdida de poder adquisitivo que ya venía produciéndose de antes, como los impactos de la última devaluación. Pero a mí, o sea, tampoco sabemos cómo habría armado su gabinete económico. Yo personalmente creo que apostar a bajar el nivel de actividad económica no es la solución. Es cierto que hay muchos problemas, que hay variables que hay que sincerar, precios de la economía que hay que, o sea, lo que llamamos los economistas precios relativos, es decir, nosotros no podemos tener precios altos de alimentos y a la vez precio bajo en combustibles o en tarifas. Eso o un tipo de cambio que puede estar atrasado. Pero eso tiene que hacerse de manera coordinada. O sea, decir, bueno, yo voy a reducir la obra pública así sin más, me parece por lo menos temerario. ¿Qué puede pasar con la idea de dolarizar la economía? ¿Cómo lo analiza usted en este momento? ¿Lo aplicará? ¿Es viable? Por lo que se ha visto hasta ahora de declaraciones y por los nombres, digamos, de los economistas que, bueno, el ministro de Economía ya está confirmado y más de los que están confirmados de los que se salieron, uno puede pensar que si bien no es que se haya archivado absolutamente,
pero no es algo, digamos, inminente. Yo creo que la idea de la dolarización se ha dejado para una segunda etapa, porque claramente hacerlo en estas condiciones iba a provocar un descalabro mucho mayor en la economía, y eso lo han visto todos. Lo cual no quiere decir que esté descartado, probablemente no sé, 6 meses, un año pueda volver a hablarse del tema.